Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Buenas noches, ¿cómo están? Eh, em, Vamos a presentar el día de hoy una revista, la revista Solar, revista de filosofía peruana e iberoamericana, una de las más importantes que tenemos en nuestro país y el continente. Estamos convocados esta noche para ello. Quisiera comenzar eh, diciendo que esta revista es una revista bastante antigua, se publicó por primera vez el año 2005, de manera que tiene ya un aproximado de 16 años que viene saliendo. Cada año han salido entre uno a dos números. Con el paso del tiempo, la revista ha ido incluyendo más rubros dentro del contenido de la misma. Quisiera recordar que la primera edición, la del año 2005, tiene, por ejemplo, ¿no?, rubros dedicados al barro pensativo, ¿no?, que es un tópico que incluye ensayos, entrevistas, también tiene un rubro dedicado a los poetas y filósofos peruanos. También hay otro dedicado a las reseñas y notas, ¿verdad? Y esta primera editorial, escrita también en aquel año del 2005, es una editorial bastante elocuente respecto a la situación de la filosofía peruana iberoamericana, que sabemos que durante largo tiempo no ha existido actividad, ¿no? Durante los años 80, 90 hubo ¿cómo llamarlo?, un detenimiento, ¿no?, de los estudios, de la investigación, y que con esta revista, o esta revista representa eh, una, una nueva apertura, digamos, ¿no?, un nuevo comienzo para seguir dando impulso a este rubro de la filosofía que es tan nuestro, ¿no?, que es tan importante además para seguir pensando nuestros problemas, para pensar nuestros problemas desde nuestros autores. De esta manera doy inicio a la presentación de la revista Solar número 16. Quisiera leer brevemente la editorial dedicada a esta última edición, para pasar a conversar con el director y con los articulistas también que nos acompañan esta noche. La editorial dedicada, ¿no?, esta editorial, la 16, la que estamos presentando hoy día, número 2, dice lo siguiente, titula Filosofar en medio de la pandemia. Dice, hay una enfermedad letal que reina el mundo. El coronavirus sigue impactando en las vidas de millones de personas y ha causado mucho dolor. No ha distinguido diferencias culturales, pero se ha cebado en aquellos países cuya infraestructura y desigualdad social es mucho más marcada. Esta pandemia nos ha develado las inmensas capas de inequidad e injusticia en los lugares que han tenido una supuesta y falaz prosperidad. América Latina, cuyas oscilaciones históricas son un modo de conducta cultural, ha mostrado esas hondas contradicciones y que la ilusión de progreso desde las claves liberales han sido una gigantesca mentira. Por ello, el hacer filosofía teniendo como contexto esa tragedia compartida es también una forma de seguir a pesar de las terribles y permanentes tristezas que ya son desconsoladamente cotidianas. Entonces, que la reflexión no se detenga es un imperativo inexcusable y totalmente necesaria para esta época tan afligida. Es que el filosofar siempre ha sido un espacio de resistencia y luminosidad en estos periodos oscuros de la humanidad. Cuando menos, hace que no nos olvidemos que es el pensamiento, la cavilación colectiva, el diálogo continuo, que nos ayuda a sobrellevar las cosas. Sin embargo, sabemos que ser filósofo siempre está contextualizado, tiene una circunstancia, una zona cultural de donde se razona, y esos puntos nunca son iguales. En nuestra región latinoamericana, la comunidad filosófica tiene eh, una posición periférica, marginalizada, llevada a los linderos. Por lo tanto, es en la práctica un discurso accesorio, aunque esa configuración limítrofe de su estatus lo ha obligado a buscar legitimar su propia existencia como tal. El maestro Augusto Salazar Bondy ya ponía en debate las características de nuestro filosofar, tanto en sus sesgos como también en sus posibilidades. En ese sentido,
que nuestra revista Solar persista todos estos 15 años desde su fundación en la ciudad de Lima es una ofrenda al pensamiento latinoamericano y a la vez una responsabilidad que seguiremos asumiendo. A la vez, nos obliga a seguir siempre mejorando en los procesos de incorporación de textos académicos que aporten al conocimiento y que nuestros lectores, siempre atentos y generosos, nos sigan acompañando. Finalmente, como filósofos, como personas comprometidas con la reflexión crítica, como colectivos militantes en las maneras dialógicas, el camino del pensar, el respeto por el otro, la lucha contra toda forma de colonialismo, el amor por nuestro pueblo, el activo cuestionamiento a toda forma de poder, es también nuestro programa de vida. De esta forma, acabo de mencionar, de leer la editorial de esta edición última, número 16.2. Vamos a dar inicio a la presentación de esta revista y vamos a comenzar con unas palabras de Rubén Quirós Ávila, director de esta revista, que ya lleva, como aquí mismo lo menciona, 15 años desde su fundación. Profesor Rubén Quirós, le damos la palabra. Gracias, Carlos. Gracias a Abdiel, Junior y a Víctor Samuel también por acompañarnos esta noche de viernes, ¿no? Tú has leído el editorial, que suele ser, por lo menos en el intento de su fundación, una ruta para la reflexión, ¿no? Una ruta que intente resumir, o por lo menos ser un pórtico para que se entienda que la política editorial de la revista Solar tiene un compromiso, ¿no? Y este compromiso es un compromiso militante, activista, con el ejercicio desde las claves filosóficas latinoamericanas, ¿no? Hay un abanico inmenso, con muchas dimensiones complejas, algunas más presentes que otras, incluso más hegemónicas que otras, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos estado convencidos desde hace 16 años que tiene de trayectoria la revista, que se filosofa desde un punto cultural, y en el caso nuestro es una zona más cercana a enfrentarte a situaciones que no te vinculan necesariamente con un tipo de filosofía teórica solamente, sino también nos obliga a que uno cavile, interiorice todo un contexto que tiene de por sí dificultades sumamente inmensas, ¿no? No se puede filosofar en el Perú si no se tiene claro que aquí filosofamos desde las angustias colectivas, que filosofamos desde perspectivas que son ya en sí mismas consideradas como periféricas y que además, ¿no? En el sistema universitario, que suele ser desde donde tiene una cierta prioridad para la aplicación profesional, ¿no? Incluso ahí tiene un punto más bien aún no visto en sus niveles de profundidad, ¿no? Que además origina una serie de consecuencias a nivel tanto profesional como teórico. Sin embargo, esto no debe amilanarnos, esto no es un ejercicio, ¿no?, más que descriptivo de la situación del estatus, pero ya lo decía Basadre, somos un problema y a la vez siempre una posibilidad. No hemos estado permaneciendo más de una década rumbo a los 20 años si no hemos comprendido que esto es de largo aliento, que esto significa que hay una agenda, un programa latinoamericano que ha tenido, creo, impactos positivos, tanto a nivel institucional. Solar es la revista más importante del país en los asuntos de filosofía latinoamericana, ¿no? Algunos de los compañeros, como Víctor Samuel, ha sido de los primeros que ha escrito ahí hace 15 años, ¿no? Y ha persistido, ¿no? Y además es heterogéneo, ¿no? La filosofía latinoamericana no es un ejercicio de homogeneización, ¿no? Tiene sus propias tensiones, tiene sus propios encuentros y desencuentros,
sus propias bifurcaciones teóricas, pero todos coincidimos en que la filosofía hecha desde aquí, aceptada desde aquí, constituida desde aquí, construida desde aquí, desde América Latina, tiene que tener, creemos eso, es nuestra hipótesis de trabajo, ¿no? Un rol activista muy fuerte. Eso significa comprometerse con todo el circuito de difusión, publicaciones, a nivel de artículos, a nivel de revistas, activismo en los eventos, en las acciones de diálogo, las plataformas de discusión diversas, coloquios, congresos y por supuesto en la construcción de redes latinoamericanistas, además, que hacen o van a hacer que la comunidad que pensamos o creemos y estamos convencidos que ese es nuestro ejercicio como profesionales en filosofía latinoamericanos, lo hagamos de manera conjunta. Solar es un trabajo en equipo con diversas etapas, desde estudiantes hasta profesores, colegas, amigos que han colaborado en sus diversas dimensiones, ¿no? Es decir, está desde el lado de la edición misma. Actualmente, por ejemplo, está ayudando Edmundo Roque, ¿no? Que está trabajando mucho con el tema de diagramación. Ha habido en todas las etapas de estos 16 años varios aportes a las cuales no hace uno sino tener gratitud. Solar va a permanecer, va a seguir, estamos trabajando constantemente en la mejora, ¿no? Nosotros estamos y asumimos totalmente que la difusión de la filosofía siempre tiene que tener un grado alto de profesionalización. Así que muchísimas gracias. Vamos a escuchar hoy también a los excelentes articulistas de este número. Gracias, Carlos. Muy bien, gracias, profesor. Seguimos entonces con la presentación de la revista, palabras muy importantes las que nos acaba de mencionar el profesor Rubén acerca de la importancia de esta revista, porque es probablemente la única, como dice él, la única, en realidad la única que se dedica al pensamiento peruano e iberoamericano, ¿no? Vamos a pasar ahora con nuestros panelistas, nuestros amigos invitados. Ellos son articulistas, han publicado textos dentro de la revista, la edición número 16.2. Vamos a comenzar con Víctor Samuel Rivera. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí. Cuéntenos Buenas un noches. poquito sobre su experiencia de participación en esta última edición. Bueno, ante todo muy agradecido por la invitación, muy agradecido por este espacio. Ahora que estoy, siento que atravieso lo que Platón, me parece que citando a Píndaro, llamaba el umbral de la mayoría de edad, que yo creo que no solo es una experiencia mía, sino también es una experiencia de la revista Solar, ¿no? Y quiero dedicar un ratito a este asunto de la madurez, que no la vejez la aporto yo, y en cambio la revista está alcanzando una cierta plenitud. También la vejez es una plenitud, pero yo nunca diría que Solar es una revista vieja. Yo creo que al contrario, Solar es de esa clase de entidades que se renuevan, se reconstituyen y son perpetuamente las mismas, ¿no? Recuerdo un verso que era de André Breton, que dice: es un brindis a la eterna juventud de la flama exacta, ¿no? La flama permanente. Y bien, yo recuerdo, quiero comenzar haciendo esta memoria, ¿no? Cuando uno se hace mayor y uno atraviesa el umbral, los recuerdos comienzan a convertirse en un elemento muy fundamental en el pensamiento. Casi uno no puede distinguir el pensar del recordar. Cuando yo era más joven y colaboré en un inicio con el proyecto de Solar y haciendo algunos aportes con Rubén Quirós y con la gestión de la revista que él todo este tiempo ha estado empujando para que siga siendo un proyecto y siga también siendo una realidad. Quizá también hablaba de la memoria y del recuerdo, pero entonces era demasiado joven yo para hablar de eso, ¿no? Porque no había experimentado
la edad suficiente para que la memoria fuese importante. Y recuerdo mucho que era el primer número de Solar, y por alguna casualidad de la vida, y he estado tratando de recordar toda la tarde el recuerdo exacto, pero no lo puedo rescatar. Yo tenía que ir a Europa por algo, por un motivo que me he olvidado. Y recuerdo que saliendo de imprenta el primer número de Solar, el número 1, ¿no? Un ejemplar rojo, que por aquí lo estaba buscando también porque me hubiera querido mostrar, pero estoy desbordado también por el olvido y no solo por el recuerdo. Y entonces Rubén Quirós, ¿no?, que tantos años nos unen, me pidió, con un poco de exageración, yo creo, que lleve una cantidad relativamente significativa de ejemplares para distribuirlos. Y siendo yo una persona bastante fuerte, cargué con esos ejemplares, que deben haber sido como 30, e hice caber la mayoría de ellos en un mochilón que iba sobre mi espalda, ¿no? Y entonces iba a los lugares especialmente donde Rubén me había solicitado que vaya, pero también donde otros colegas, instituciones que pudieran estar interesadas en ese esfuerzo inicial que era entonces Solar número 1. Y en alguno de esos encuentros, en alguno de esos lugares, viéndome un colega con una mochila gigantesca repleta de revistas rojas, me preguntó por qué se llamaba Solar esa revista. Porque, bueno, honestamente, para mí Solar es una palabra relacionada con el sol y tiene que ver con el amanecer o con la luz. Y en fin, en mi pequeño centro de espejos siempre significó algo relativo a un centro de pensamiento, donde está la inteligencia, donde crece, donde fructifica, donde está iluminado, ¿no? Sin embargo, a mí en España me dijeron que Solar sonaba más bien a algo que estaba relacionado con un lugar, ¿no? Y se me vino como un recuerdo así muy luminoso esto de Solar como lugar, cuando Rubén, en las primeras palabras con las que iniciamos esta tarde, mencionó que había tenido lugar, que Solar seguía existiendo, que Solar había aparecido, que Solar continuaba. Y curiosamente, la palabra lugar también es una palabra muy importante en la filosofía. Tener un lugar significa haberse realizado, haber aparecido, haberse impuesto, ¿no? Y es una palabra que es filosóficamente muy poética, ¿no? Se refiere a haber acontecido, ¿no? Así que tener lugar es tener ser. Y recuerdo cuando me hicieron esa inicial explicación de que Solar significaba un sitio, un lugar, algo, un espacio significativo. Y me ha quedado desde aquella vez en la memoria este rastro, ¿no?, de Solar como algo que acontecía. Y en este caso es un acontecer de algo luminoso, que es el pensamiento. Si hay una cosa que quiero decir antes de hablar muy brevemente de mi modesto aporte, es que hay algo que me encanta, no solamente de Solar, sino de su principal gestor, que no, porque está presente, debe ser desestimado, que es Rubén Quirós, ¿no? Yo creo que Rubén Quirós es un admirable cuidador de la cultura peruana, ¿no? De estas personas a las que les toca esa tarea tan sabia y tan delicada y no ciertamente tan fácil, de cuidar, estimular, embellecer y ordenar lo que hay, ¿no? Y cuando hablamos de pensamiento latinoamericano, pareciera que habláramos de algo residual, escaso, triste, que tiene una situación trágicamente periférica. Y sin embargo, Rubén Quirós y Solar, juntamente con Rubén, ciertamente, y todos los colaboradores de Solar, las personas que le han servido
de diversas maneras hasta el día de hoy, tienen también esta realidad social de cuidadores de nuestra cultura. Porque no sé si nuestra cultura, parte de la cual es la filosofía, sea muy marginal o sea muy pequeña o haga mucho esfuerzo por existir. Lo que sé es que existe, por ejemplo, porque ha tenido lugar en Solar, ¿no? Así que Solar es como aquel sitio en el que el sol ha tenido su sitio, si es que se me permite jugar de esta manera tan poco hábil con las palabras. Y estoy muy contento, muy orgulloso de colaborar de nuevo con este proyecto de gestar el pensamiento peruano y latinoamericano. Y voy a decir unas pocas palabras sobre lo que he escrito, consciente de que no tengo mucho tiempo. Quizá quiero dejar sentado ahora que estamos hablando que la viñeta que le presenté a Solar para este número 16.2 está relacionada con un capítulo biográfico de un proyecto que yo tuve hace cierta cantidad de años sobre José de Larribagüero y la generación del 900. Y quería yo construir una biografía, una biografía de José de Larribagüero, para lo cual fui a visitar a alguien que lo había conocido y que ya era en ese momento casi nonagenario, que era el doctor José de la Puente Candamo, que además nunca había sido mi profesor, que yo recordase, ¿no? Y con una gran audacia, hace muchos años, no tantos, pero sí bastantes, iba a discutir con él semanalmente, sobre todo dentro de su oficina en la Universidad Católica, sobre las intimidades y los recovecos y las pequeñas licencias y los pequeños dolores de la vida de José de Larribagüero, pero también de todo el entorno social del comienzo del siglo XX. Y hay una cosa chistosa que pasaba, que quiero decirla antes de terminar, y es que al doctor de la Puente no le gustaba todo lo que yo estaba investigando. No, yo mencionaba, pero la fulanita de tal, y le decía, oiga, pero esta Ribagüero parece que salía con esta chica, pero no le gustaba mucho. Me decía, no, de esta chica no hables, porque esta chica era amiga de mi tía, o visitaba a mi madre, ¿no? O no vayas a criticar el señor de por acá, porque él iba a almorzar a mi casa, ¿no? Era amigo de unos parientes míos, o Menganita se casó con mi primo no sé cuántos, ¿no? Y entonces siempre me ponía peros a mi proyecto, a mi pequeño Solar, que era este proyecto de biografía que quedó inacabado. Pero de las conversaciones que tuve con José de la Puente, sustraje los elementos que me permitieron elaborar después la base del artículo con el que he colaborado esta vez, que se trata de demostrar que Víctor Andrés Belaúnde posiblemente, desde el punto de vista histórico, por lo menos, desde el punto de vista objetivo, del conocimiento de nuestro pasado, no fue uno de los representantes básicos de la generación del 900, ¿no? Sino que más bien en la generación del 900 hay muchas personas que merecen ser olvidadas y que las he recordado para que las olvidemos más. Bueno, eso, y muy agradecido a todas las personas que están en Solar, a los que se ocupan del más pequeño detalle, porque todos ellos son como los grandes artistas de la recuperación y de la gestión de nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, profesor Víctor Samuel Rivera. Muchas gracias por sus palabras. Los invitamos asimismo a leer el artículo del profesor Víctor Samuel, que titula Viñeta biográfica relativa al entorno social e intelectual de José de Larribagüero. Ahora vamos a pasar al siguiente articulista, también participa de esta revista, de la edición número 16.2. Él es Junior Guerrero. Junior Guerrero, adelante, ¿qué tal? Él, antes de que comience, Junior ha escrito un artículo dedicado al quehacer filosófico en el norte del Perú. Muy bien, Junior, te damos la palabra. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación al profesor Rubén y a todo el equipo del Solar para esta reunión y también para poder presentar el artículo que acaban de mencionar. Quisiera empezar un poco relatando mi acercamiento a la filosofía
porque como ustedes verán, soy una persona relativamente joven, muy joven, y pues mi acercamiento a la filosofía fue hace muy poco, cuando ingresé a la universidad, y en ese contexto, pues, nunca me voy a olvidar aquella fecha, el 14 de diciembre del año 2019, cuando tuve la oportunidad de conocer en persona al profesor Rubén Quirós en una reunión que organizó la Sociedad Santeña, Sociedad Peruana de Filosofía. Y desde ahí, desde esa reunión que se desarrolló en la ciudad de Lima, me nació unas ganas de querer seguir con la filosofía, porque ya más antes habíamos hecho algunas actividades dentro de la Universidad Nacional del Santa, en la ciudad de Chimbote, que es el lugar en donde resido. Y después de esa reunión, me quedé con esas ganas, con esa emoción de ver personas tan apasionadas por la filosofía. Y yo, pues, una persona joven, una persona que recién está empezando en el mundo de la filosofía, me motivó bastante. Y fue uno de los momentos que siempre voy a recordar, que me hicieron decidirme a dedicarme a la filosofía. Luego de ello, seguimos con el trabajo que venimos realizando con el pequeño grupo que también hemos formado en la ciudad de Chimbote, al cual lo hemos denominado Sociedad Santeña de Filosofía. Y el año pasado, ya de manera de una sorpresa, recibo esta propuesta del profesor Rubén Quirós de escribir un artículo, ¿no? Más antes me había venido a la mente escribir artículos, pero había quedado en ideas o tal vez en escritos pequeños que muy tímidamente no me atrevía a publicarlos, ¿no? Tal vez por esa inseguridad que nos caracteriza a los jóvenes, no me había atrevido a enviar algunos escritos a revistas, ¿no? Pero con esta propuesta que me hace el profesor Rubén Quirós para publicar en la revista El Solar, tuve todas las fuerzas y también todas las ganas de poder escribir, ¿no?, sobre esta temática, el quehacer filosófico en el norte del Perú, que es una temática, pues, muy importante, considero yo, conocer un poco más de nuestro país en el entorno filosófico. La revista El Solar, un poco antes de esta invitación, había tenido acceso a algunos artículos de esta revista, un poco revisando, ¿no?, sobre los temas de filosofía latinoamericana. Había tenido acceso a algunos artículos y tenía un conocimiento bastante poco sobre esta revista. Y con esta propuesta, pues, me llenó de mucha emoción por dos temas, ¿no? Uno, porque recién estaba empezando en esta etapa de mi vida, en la cual estaba dedicándome un poco más a la producción, a la escritura, y esta, pues, era una oportunidad bastante grande, ¿no? Y por otra parte, siempre me he caracterizado por una identidad propia de nuestro país, de esta parte del mundo, Latinoamérica. Y eso es lo que trata de promover, en este caso, la revista Filosofía Solar. Y por esa preocupación y con esas ganas y con ese ímpetu es que me encamino en esta aventura de escribir este pequeño artículo, ¿no? También cabe mencionar que mi identificación con lo regional, con lo local, nace, pues,
desde mis vivencias, que soy del interior del país, soy de un pueblito pequeño en la provincia de Huaylas, en el departamento de Ancash. Y cuando uno sale de esos lugares, siempre lleva en su interior pues esa identidad, ¿no? Por su lengua nativa, por sus costumbres. Y es una manera también de promover un pensamiento más enfocado en lo identitario de nuestra región. El hecho de tratar de relatar un poco en este artículo sobre la filosofía en el norte del país, ¿no? Y ahora sí, entrando un poco más ya a explicar o tratar de dar algún panorama sobre el contenido que presento en este artículo, puedo mencionar que es un panorama de una primera parte de una manera general y luego de una manera específica detallada en tres regiones del norte del Perú, que son pues el departamento de Ancash, el departamento de La Libertad y el departamento de Lambayeque. En estos tres entornos es donde se mueve mi investigación de dos aspectos fundamentalmente que trato de detallar en este artículo, sobre el quehacer filosófico a nivel de investigación, a nivel de producción filosófica. Y por otra parte, también en ese arduo trabajo que vienen haciendo diversos jóvenes, promovido o apoyado por filósofos de la región en la divulgación filosófica. Es estos dos aspectos que relato un poco en mi artículo, una manera de descripción para dar a entender pues, que el quehacer filosófico también está en las regiones, también se hace filosofía en los diferentes departamentos de nuestro país y en muchos de los casos es una filosofía con una identidad más propia y con un enfoque pues, en lo peruano, en lo latinoamericano y en esa identidad con la que nos movemos y la que nos identifica. En mi caso me identifico bastante. Y ese es el panorama que podría presentar de mi artículo. Y me siento muy emocionado, muy contento de estar en esta presentación de este número de la revista y por haberme dado pues, esta oportunidad de presentar un escrito mío. Me emociona bastante porque es la primera vez que presento mi trabajo a una revista de esta magnitud, ¿no? Y muchas gracias también a todo el equipo del Solar y también al profesor Rubén Quirós. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, gracias Junior. Gracias a ti por las palabras. Vamos a pasar ahora a otro articulista, en este caso es Abdiel Rodríguez, él es panameño, ¿verdad Abdiel? Y él participa en esta edición también, número 16.2, con un artículo dedicado al pensamiento crítico descolonizador. Adelante Abdiel, te damos la palabra. Buenas noches a todos y a todas. Primero que todo, quiero agradecer la oportunidad de publicar en la revista Solar y quiero agradecer al compañero Segundo Montoya, que fue el que me avisó de esta convocatoria. También quiero agradecer al profesor Rubén Quirós por esas palabras tan comprometidas con el pensamiento latinoamericano. Con respecto a la revista, lo que puedo decir es que me llena de mucha satisfacción poder publicar en la revista Solar. Y en general me gusta mucho esa idea de seguir trabajando
con una revista peruana, teniendo en cuenta a los grandes pensadores, los grandes referentes que tiene Perú, pues, Salazar Bondi, Quijano, entre otros. Y es que me ha tocado mucho las palabras de Rubén Quirós en el sentido de que hay que filosofar desde nuestra América, como diría Martí, desde Aviala, como dirían nuestros pueblos aurorales. Y en ese sentido, en un momento determinado existió un diálogo muy interesante entre Panamá y Perú con los pensadores Ricardo Soler y Augusto Salazar Bondi, cuando surgía la denominada filosofía de la liberación, la historia de las ideas. Y es muy importante seguir trabajando en esa dirección, en pensar críticamente desde nuestra América, desde nuestra Aviala. Y en ese sentido es muy importante esta revista, que además de su contenido, su forma estética es muy agradable para leerla. Así que lo que puedo decir con respecto a la revista es que me llena de mucha satisfacción que aparezca uno de mis artículos en la revista auspiciada por la Sociedad Peruana de Filosofía. Además, quiero aprovechar la oportunidad y el espacio para reflexionar algunas breves pinceladas sobre mi artículo, pues, que fundamentalmente es cómo pensamos desde el pensamiento crítico la objetivización de la naturaleza y los seres humanos. Con eso es que termina mi artículo planteando una crítica y en el cual yo me planteo un principio, fundamentalmente siguiendo al maestro Enrique Dussel, que habla de la reproducción y afirmación de la vida en comunidad, en metabólica relación con la naturaleza. Eso es un principio fundamental. Y el tema de que hemos visto y que hemos tratado a la naturaleza como un objeto, adquiere muchísima pertinencia en el caso de Panamá, ya que ahora mismo estamos enfrentando propuestas de minería a cielo abierto, lo cual a todas luces atenta contra la naturaleza, atenta contra la Pachamama. Entonces, un tipo de pensamiento en el cual el principio material sea la reproducción y afirmación de la vida en comunidad, en metabólica relación con la naturaleza, se vuelve muy vigente a nivel mundial y a nivel particular, como les decía en el caso de Panamá, por el tema de la minería abierta, de cielo abierto, se vuelve un tema fundamental para nosotros. Y en ese sentido, el artículo que hemos publicado aporta muchísimo. Hace poco, hoy mismo, en un seminario de la Asociación de Filosofía y Liberación, escuchaba a la compañera Katia Colmenares, que decía que había que pensar desde la vida y que ese debía ser el horizonte. Y que si nosotros empezamos a pensar desde la vida, nosotros podríamos estar planteándonos otro paradigma de reflexión. Otro paradigma de reflexión que vaya más allá del antropocentrismo, que incluso al interno de la crítica nos está afectando, no nos permite una superación de la crítica. Y en ese sentido, ¿qué es el antropocentrismo? Bueno, es fundamentalmente el ego moderno, el yo moderno
que es el que se reafirma, y en ese sentido el hombre se constituye como medida de todas las cosas. Entonces, en esta sociedad, todo se tiene que subordinar al hombre, todo se tiene que subordinar a ese ego moderno. Y ese ego moderno, ese hombre moderno, tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Fundamentalmente, que reproduce relaciones sociales capitalistas. Bueno, relaciones sociales capitalistas podemos enumerar muchísimas y varios cruces, pero fundamentalmente reproduce relaciones sociales capitalistas, pero también de género y de raza. En ese sentido, podríamos decir que se reproducen relaciones sociales de clase, de raza y de género. Y en ese sentido, entonces, se van sobreponiendo el hombre sobre la mujer, se va sobreponiendo el blanco sobre el indígena, se va sobreponiendo el burgués sobre el proletariado. Y en ese sentido, como dice Ramón Grosfogel, se vuelve una olimpiada de opresiones para ver quién oprime, quién se oprime más. Entonces, en última instancia, incluso el mismo Marx y Engels hablaban de opresores y oprimidos. Y allí lo que vemos son un conjunto de opresiones, pues, de un conjunto de opresiones que tienen un denominador común. Es que todos son discriminados por esas relaciones sociales capitalistas. Entonces, para terminar, no solamente existen esas, y creo que por lo menos por cuestiones de tiempo habría que mencionar dos, que también en esta sociedad antropocéntrica de ese ego moderno en que se dan estas relaciones sociales, también se sobrepone un conocimiento sobre otro, y también nos sobreponemos los seres humanos sobre la naturaleza. Y en ese sentido es que el pensamiento crítico descolonizador, el cual nos basamos en pensadores como Agustín Lao Montes, Enrique Dussel, nos estamos planteando lo que señalaba al inicio, que necesitamos reproducir y afirmar la vida en comunidad y en metabólica relación con la naturaleza. Esa sería mi breve reflexión, y nuevamente gracias a la sociedad peruana por esta invitación. Gracias, Abdiel. Abdiel nos habló entonces un poquito de su participación en la revista, de su artículo también. Él nos acompaña desde Panamá. Voy a mencionar solo alguno de forma breve los títulos de los artículos, de los otros artículos que se han publicado en la revista, a ver si se animan a leerlos. Además, recuerden que la revista está en forma virtual. Pueden buscar en Google, ¿no? Pueden escribir Revista Solar y les va a aparecer allí la página de la revista y pueden encontrar todos los números. Pueden encontrar también la revista en la página de Facebook, así como está, ¿no? Revista Solar. Los otros artículos son los siguientes. Uno está a cargo de Daniel Luna, de México. El artículo titula Luis Villoro y la filosofía a partir de las creencias y el conocimiento. Otro artículo está escrito por Francisco López López, él también es de México, y titula Disrupciones y experiencias del mestizaje en nuestra América. El siguiente artículo, escrito por Luis Martínez Andrade, de Francia, titula Religión cultural y fetichismo en la mercancía, centenario sobre el capitalismo como religión, de Walter Benjamin. El otro artículo, publicado también en esta edición de la revista, titula La espiritualidad femenina en Rosa de Lima desde una perspectiva latinoamericana. La autora es Maricielo Gargate Moto, de Perú.
Y por último, hay una reseña de Elsa Jiménez, de México también, que titula Martínez Andrade Luis, 2020, Textos sin disciplina, claves para una teoría crítica anticolonial. Bueno, entonces, estos han sido los artículos publicados en Solar. Los invitamos nuevamente a poder a revisarlos, leerlos, están en la web, en la página de la revista Solar. Y ahora, para concluir, para cerrar con esta presentación, el director de la revista Solar va a dar unas palabras de despedida. Adelante, profesor Rubén Quiroz. Gracias, Carlos. Gracias a Abdiel, Junior y Víctor Samuel. Víctor Samuel ha pues compartido parte de esta aventura durante muchos años. Esta aventura, además, que no termina y esperamos sea interminable, justamente, ¿no? Pero me hacía recordar esas etapas iniciales, ¿no? En la que uno, con más fe, ¿no? Con más esperanza, que suele ser las características de todo inicio, ¿no? Las pretensiones de modificar o transformar, ¿no? Corresponden pues a cierta etapa de las energías, y a veces estas coinciden con nuestra etapa de juventud, pero no necesariamente. Bien lo ha sostenido Víctor Samuel, que hemos alcanzado algo de madurez, ¿no? Y eso tampoco, por supuesto, no hace sino reafirmar que la madurez además te da cierta sabiduría, ¿no? Te da cierta tranquilidad y tal vez afina y ayuda a calibrar, ¿no? Las mejoras posibles de todo tipo de proyectos, ¿no? Y al final uno acepta eso, lo que también mencionó y que también en mi caso también lo supe, ¿no? Nuestros amigos españoles unánimemente interpretaban Solar como un espacio, ¿no? Como un lugar. Efectivamente, Víctor Samuel era así, ¿no? Mi maestro ahí en la Universidad Complutense, Antonio Jiménez, que en paz descanse, con Teresa, su esposa, la primera vez que conversamos le hacían recordar eso, ¿no? O sea, Solar es esto, me decían aquí, ¿no? Y efectivamente esta combinación de sol con espacio, de luz, ¿no? Con lugar, ¿no? Con proyectar desde un locus, con asumir, ¿no? Que los matices también de todo tipo de luminosidad tienen que ser ejercidos desde un punto, ¿no? Y este punto de encuentro de aquellos que nos dedicamos a la filosofía es una revista. Una revista es un lugar, una revista es un solar con esta luz y a la vez con este principio del espacio compartido y colaborativo, ¿no? No se puede hacer filosofía de manera individual aquí en América Latina, ¿no? En América Latina funcionamos de manera comunal. Creemos y asumimos que el trabajo colectivo puede tener mejores resultados, ¿no? Y esos mejores resultados se han ido notando. Hemos evolucionado, hemos también tenido momentos de acompañamiento institucional. La Universidad de San Marcos al comienzo, con el Centro Cultural de España, por ejemplo, la Universidad Científica del Sur en algún momento. Instituciones que han sido acompañantes y que han creído, creen todavía, en las humanidades. Las humanidades tienen un rol que a veces se le atribuye, ¿no? Como un asunto estrictamente teórico, y no es verdad, ¿no? Las humanidades tienen también una importancia en la modificación de las percepciones y de las prácticas, de las buenas prácticas culturales, ¿no? Y la filosofía en América Latina tiene varios oponentes, ¿no? Un oponente obvio, que es su marginalización en la estructura de las profesiones. Además es un achaque y un ataque, ¿no? De un universo hostil a todo tipo de pensamiento. Un oponente también, a veces no necesariamente hostil, sino a veces se tienen puentes comunes, ¿no? Es decir, se puede trabajar en equipo con aquellas disciplinas, ¿no? Desde otras
formas o enfoques de hacer filosofía, los analíticos, los hermenéuticos, por ejemplo, que se intersectan y colaboran, y por supuesto aquellos que en las universidades también le han dado oportunidad, ¿no?, en el Perú y seguro en algunos países de América Latina, a que se dé cátedras, se dé momentos, ¿no?, sucedáneos, ¿no?, de participación y que pueda por lo menos presentar lo que sucede en nuestra historia de las ideas de América Latina. Son 16 años, esto recién inicia, ¿no? Todavía somos jóvenes maduros, ¿no?, que creemos, pretendemos, aspiramos, ¿no?, a que la filosofía sea un momento, un espacio, un lugar, un solar para mantener este esfuerzo, esta resistencia discursiva, esta manera de enfocar, ver, visionar las cosas. Solar es eso, solar es un lugar, un encuentro, una zona, ¿no?, de resistencia cultural. Eso fue así asumido, así concebido, así nació, así está creciendo y seguirá creciendo. Así es que les agradezco a todos los que nos están viendo y nos verán después, y les invito a participar en este pórtico de trabajos, de papers, de reseñas, y que está abierto. Es un lugar en el que se puede venir a conversar, un lugar en el que se puede venir a dialogar, ¿no? Y el diálogo, lo dialógico, justamente por ser diferentes, por tener perspectivas que tienen puntos de encuentro, porque son más cosas que nos unen que las que nos separan, ¿no?, en general en el país, ¿no?, es también para nosotros un acto de fe y de esperanza. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias de nuevo, querido amigo Víctor Samuel, por esas palabras y ese recuerdo de esas épocas cuando tenía la gentileza de hacer una suerte de chasqui de solar, ¿no? Y que has en todos estos años también tenido tu lucidez, tu inteligencia, tu gentileza, ¿no?, para siempre dialogar, ¿no?, y colaborar con la revista, tanto en reseñas como en artículos, y está abierto. Y a Junior, es un joven talento, tenemos esperanza en lo que está haciendo, tenemos con él un futuro, ¿no? Y esto no es retórica, sino es concreto. Junior está avanzando con rapidez, está comprometido con el ejercicio de filosofar, su trabajo desde la pedagogía y desde el activismo filosófico es imprescindible para nuestra comunidad de filosofía en el Perú. Entonces, todos los apoyos, todo lo que requiera, como lo han hecho en este artículo excelente, Junior, en haberlo publicado, y va a seguir publicando y va a tener toda nuestra apertura para hacerlo, ¿no? Te animamos a que continúes. Esto comienza, esto va a ser, es a largo plazo, pero yo creo que al final, y además creo que no va a haber final, ¿no?, va a ser permanente, ¿no? Vamos a ayudar a que el Perú, la comunidad intelectual, tenga a bien saber que es el compromiso de todos quien va definiendo o define la mejora de nuestro país como tal, ¿no?, en el lugar en el que estemos. Y por supuesto Abdiel, ¿no?, que fue contactado por un miembro del comité de segundo Montoya, ¿no?, a quien felicitamos a propósito sobre su estudio sobre Daniel Quijano, un gran referente intelectual peruano, que desde Panamá nos ha dado un excelente artículo y que además, como lo ha mencionado, es parte de esta comunidad filosófica latinoamericana. Y qué mejor que estar en esta hermandad, como toda hermandad, pues no se trata de ser iguales, ¿no? Se trata de justamente en esas maneras de entendernos, de entender vasos comunicantes. Y ese es lo latinoamericano. Es eso la latinoamericanidad. Es eso lo que queremos, es eso lo que esperamos, es eso lo que amamos. Pensar con pasión, apasionarnos filosofando,
dialogar, conversar desde los diversos tópicos que nos convocan y por supuesto siempre mantener la esperanza en un futuro más adecuado y de justicia social para todos los latinoamericanos. Muchísimas gracias entonces. Gracias Carlos, Junior, Abdiel y Víctor. Un abrazo cordial a todos ustedes. Muy bien, gracias profesor. Así finalizamos entonces la presentación de la revista de Filosofía Iberoamericana Solar número 16.2. Esta revista, como lo había mencionado al comienzo, fue fundada en el 2005, hace ya 16 años. El propósito de esta revista es el aportar a la filosofía peruana e iberoamericana, a pensar nuestros problemas, desde conceptos y categorías también hechos en nuestra América. Queremos también invitarlos, como el profesor ya lo ha hecho, a participar de la revista, con cualquier artículo o reseña que tengan. Pueden entrar a la página web revistasolar.org para que puedan por ahí registrarse. Agradecemos finalmente a los articulistas que han estado aquí presentes, a Abdiel, a Junior, a Víctor, al director Rubén Quirós, sin el cual también no hubiese sido posible todo esto. Y finalmente los invitamos a participar de otros eventos de la Sociedad Peruana de Filosofía el día jueves 10, esta semana que viene. Joel Rojas, coordinador de la revista Antagonismo, va a presentar esta revista que está dedicada a Aníbal Quijano, es un dossier dedicado a Aníbal Quijano. Y el día miércoles 16, o sea, en 2 semanas, vamos a entrevistar a Segundo Montoya por haber obtenido un premio internacional con un ensayo dedicado a Aníbal Quijano, ¿no? Otorgado este premio por la Sociedad Latinoamericana de Sociología, ALAS. Bueno, eso ha sido todo. Nos seguimos viendo, comunicando por este medio. Gracias. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.